jornada ya para prácticamente pulir nuestro trabajo que de hecho ha sido personalmente muy productivo para cada uno de nosotros. Vamos a empezar, dijimos 7 en punto, todavía como hay temas que tratar. Espero la maestra Ana sí, ya está conectada. Entonces, estamos participantes, 36 personas. Esperamos hasta 5 minutitos porque lo que queremos es eso, ¿no? Todos participen y vean, en este caso, hemos dicho que es un tema muy importante para cada uno de nosotros. Maestra Ana, buenas noches, bienvenida a nuestro taller. Esperamos se encuentre bien de salud. Sí, buenas noches, Giovanita, muy buenas noches. Muchas gracias, estoy aquí de nuevo. Vamos a continuar y vamos a culminar. ¿Se me escucha bien el audio, sí? Sí, sí, maestra. Perfecto. Entonces vamos a esperar los minutos mientras yo ya les he enviado, está ya levantado el archivo de la jornada de hoy día en el archivo del Microsoft. Igual voy a colocarlo por acá por el chat de repente también para que lo vayan descargando y lo vayan revisando de repente, ¿no? Y vayamos avanzando. Ya, maestra Anita, gracias. Buenas noches con todos colegas. Buenas noches, maestra. Nos miramos, te enamoré y te ilusioné con mi canto, con mi gracia y yo te conquisté. Ahora juntos bailaremos y gozaremos estos carnavales, estos carnavales. Te entregaré mi amor puro y verdadero, te regalo toda mi vida y mis sueños, nuestra historia. Todo empezó como jugando, ahora será eterno, ahora será eterno. Sungguh caiki vida yaiki nyuka ya pakami nyawi yai mi hamya tanya hawa pasungki kutirimu chayara mulyak tai carnaval haku no yungisun haku tu sungisun. Sungguh caiki vida yaiki nyuka ya pakami nyawi yai mi hamya tanya hawa kutirimu chayara muliak tay carnaval haku mo yurisu haku tu surisu.
Maestra Ana, creo ya suficiente. El tiempo creo que ahora sí nos va a quedar corto. Empezamos con la venia de usted. Perfecto, está bien, está bien. Si ya están todos, bueno, por lo menos la mayoría, creo que ya podemos ir avanzando. Esta última parte, en realidad es un poco más, no sé si llama corta, pero creo que ya hemos avanzado, hemos logrado avanzar un buen trecho del plan de estudios, que era la parte más importante, que corresponde al tema de capacidades, indicadores de logro de las capacidades, contenidos, ¿no? Y las unidades didácticas. Insumo, que son muy buenos en realidad, que ahora también les voy a mostrar al final. No he hecho desarrollado por ustedes, y yo creo que lleva la metodología, tiene toda la información que nosotros necesitamos, y creo que es un buen material que ustedes están desarrollando. En realidad, felicitaciones para cada uno de ustedes por el desarrollo que están generando en estos planes, en estos programas, y válido el tiempo que ustedes le están invirtiendo a este tipo de repente de capacitación, ¿no? Con estas características. Asimismo, también las disculpas del caso, que el día jueves ya no nos reunimos para de repente conversar acerca de sus avances, pero creo que vamos a ver, en la medida en que sea necesario, podemos nosotros también volver a reunirnos, ¿no? Aunque, como les vuelvo a repetir, se ha hecho la revisión y no hay mayores alcances que dar, y yo creo que está también en que ya ustedes tienen ese proceso metodológico ya más apropiado, ¿no? Entonces, esta es la última jornada. Esta última jornada tiene que ver ya con el aspecto relacionado a cómo nosotros vamos a culminar con nuestro itinerario formativo. A ver, déjenme ver dónde está nuestro material que queremos nosotros trabajar. He abierto tantas pestañas que aquí está. ¿Ya? Entonces, esa es la última parte que vamos a ver aquí, ¿ya? Correspondiente al tema ya de la distribución de créditos y horas por periodos académicos de los planes de estudios del CENOF, ¿no? Esta es la última parte correspondiente, y para ello lo que vamos a tomar en cuenta aquí es de repente un poco retornar a donde nos hemos quedado la jornada anterior, ¿no? Recordar, estamos todos muy bien avanzando, incluso hay muchos que ya han avanzado el anexo 10, ¿no? Han avanzado, han enviado también felicitaciones, porque ya prácticamente tienen el plan terminado, en realidad, terminado, ¿no? Pero estamos yendo muy bien. Ese es un de los 6 grupos de familias profesionales. Y recordar básicamente en qué corresponde o a qué se refiere. Voy a tener que apagar el vídeo para que corra, porque tenemos problemas. Veo que la red no nos ayuda de noche mucho. Entonces, tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Aquí el plan de estudios para trabajar se parte o se basa, ¿ya? Se basa en lo que corresponde primero a la identificación de un programa buscado en el CENOF, ¿no? Eso es básico para nosotros. Siempre estoy haciendo esta sugerencia, ¿no? Tenemos que estar permanentemente ingresando a la página, revisando la página, ¿no? Haciendo todo este proceso de revisión para poder ir identificando ofertas educativas que podríamos incorporar en nuestro contexto local, atender las demandas de los estudiantes, de la comunidad educativa, responder a esas necesidades de crecimiento económico de nuestras instituciones. Pero eso es muy importante para este tipo de trabajo, ¿no? Luego, que este catálogo es dinámico, no está cerrado, no está concluido, ¿no? Siempre, permanentemente se van a estar incorporando nuevos programas. Por lo tanto, tenemos que estar revisando, ¿no? Tenemos que estar haciendo este proceso de revisión de forma permanente para que podamos ver si hay nuevos programas que podríamos nosotros incorporar. A partir de ahí tenemos para trabajar. Si trabajamos con el Word,
empezamos con el anexo 8, pasamos al anexo 9 y luego para llegar al anexo 10 trabajamos primero el plan de estudios y culminamos con el anexo 10, ¿no? En el caso de los que estamos trabajando la plantilla de Excel, de repente el oficial del Ministerio de Educación, recuerden que en el caso de la plantilla Excel del Minedu se empieza primero por el anexo 9, luego se pasa al anexo 8 y antes de llegar al anexo 10 se trabaja unas 6 pestañas previas que tienen que ver con capacidades, organización de los módulos, pestañas de módulos formativos para llegar al anexo 10, ¿ya? Entonces se tiene que respetar ese orden, no hay forma que trabajen primero el 8 y luego el 9 porque están concadenadas las funciones, ¿ya? Por lo tanto hay que trabajar primero con el 9 y luego pasar al 8. Y de esa manera trabajamos los pasos para los planes de estudios, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos elaborados nuestros planes de estudios, lo que arroja el resultado es organizaciones de unidades didácticas. Unidades didácticas que van a comprender 2 tipos de aprendizajes. Un aprendizaje que está referido a las capacidades técnicas o específicas y otro aprendizaje que tiene que ver con las capacidades de las competencias de empleabilidad. Entonces hay 2 tipos de aprendizajes, ¿no? Esos aprendizajes se van a evidenciar en el nombre de la unidad didáctica y nosotros hemos construido las unidades didácticas a partir del análisis que hemos hecho a las capacidades y también a los contenidos, los cuales tienen que guardar relación entre sí. Esas unidades didácticas las vamos a distribuir a lo largo de cada periodo académico, ¿no? El calendario académico, ¿no? Recordar que la unidad didáctica debe ser clara, como ustedes lo han desarrollado muy bien, de forma clara, concisa, y además debe comunicar, ¿no?, la relación entre las capacidades y los contenidos, debe ayudarnos a identificar claramente a qué tipo de capacidad estamos nosotros direccionando el desarrollo de esa unidad didáctica, ¿no? Y tener cuidado con que no tenga el nombre de un módulo o un programa de estudios, que también ustedes lo han hecho muy bien, ¿no? Y las adaptaciones y las metodologías curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales también lo incorporamos acá. Estas son las características básicas de una unidad didáctica. Ustedes lo han entendido muy bien, lo han implementado muy bien, lo han trabajado muy bien y lo han desarrollado muy bien. Entonces, ¿qué unidades didácticas nosotros podemos encontrar de repente en este proceso? Pues podemos darnos cuenta que tenemos unidades didácticas desde, diríamos, de la siguiente forma, ¿no? Hay unidades didácticas que hemos dicho con aprendizajes de las competencias específicas o técnicas, ¿no?, que es la que está aquí, ¿ya? Y hay unidades didácticas de las competencias de empleabilidad. Si es de las competencias específicas, estas unidades didácticas se inicia porque tienen que ser trabajados por cada unidad de competencia que tiene nuestro programa de estudios. Si tiene 4 unidades de competencia, hay que trabajar unidades didácticas para las 4 unidades de competencia. Si tiene 7 unidades de competencia, hay que trabajar con las 7 unidades de competencia. Cada unidad de competencia tiene un conjunto de capacidades. ¿Cuántas capacidades? 2 capacidades, 3 capacidades, 4 capacidades. ¿Quién determina el número de capacidades? Pues lo determina el equipo de maestros, que analiza la complejidad de la unidad de competencia para determinar cuántas capacidades puede desagregar. Análisis de la unidad de competencia y de los indicadores de logro de la competencia, ¿no?, que tiene el programa de estudios. Con ambos se construyen las capacidades, ¿no? Esas capacidades deben estar construidas considerando todos estos indicadores de logro mínimos, ¿no?, vinculados con la unidad de competencia. Una vez que hemos construido el conjunto de capacidades, comenzamos a construir un conjunto de indicadores para cada capacidad. Esta capacidad tiene sus indicadores de logro, esta capacidad tiene sus indicadores de logro y esta capacidad tiene sus indicadores de logro. Estos indicadores de logro deben responder a esta capacidad y a estos indicadores de logro. Muchas veces estos indicadores de logro son de la competencia, son los indicadores de logro de la capacidad. ¿Qué quiere decir? Que si acá hay 5 indicadores de logro, es muy probable que aquí estén trasladados los 5 indicadores de logro de la capacidad. O también podemos de repente fusionar 2 para generar un solo indicador. Eso ya es
propio del equipo de maestros que, producto de la experiencia que tienen, el dominio de su especialidad en el campo de este programa de estudios, puede considerarlos, pero debe tomar en cuenta estos indicadores de logro de la competencia. Ya la capacidad tiene un conjunto de indicadores y la capacidad tiene que tener un conjunto de contenidos. Hemos dicho que los contenidos tienen que permitir desarrollar los aprendizajes de esta capacidad. Estos contenidos se listan en términos de temas, de nombres, y van desde contenido de lo más simple a lo más complejo, de lo general a lo específico, de lo fácil a lo difícil, ¿no? Y una vez que ya tenemos trabajado, entonces analizamos este contenido que se encuentra aquí, analizamos la capacidad y determinamos el nombre de la unidad didáctica. Ya determinamos el nombre de la unidad didáctica. Tal es así que el nombre me debe ayudar a entender a qué capacidad es la que estoy pensando desarrollar los aprendizajes, ¿no? Entonces, la capacidad 1, unidad didáctica 1, ¿no? Estamos hablando de las unidades didácticas específicas o técnicas, ¿no? La capacidad 2, unidad didáctica 2, y una capacidad 3 generaría una unidad didáctica 3. Cada uno con su respectivo nombre, que no debe ser muy largo, debe ser conciso y debe relacionarse con la capacidad de los contenidos. Entonces, esta unidad de competencia, para este ejemplo, tiene 3 unidades didácticas. Un módulo, ¿no? Si está asociado. Entonces, para este módulo tenemos la unidad de competencia con sus respectivas unidades didácticas. Una vez que tenemos unidades didácticas para todas las unidades de competencia, hacemos lo mismo para la unidad de competencia 2, para la unidad de competencia 3, y la unidad de competencia X. Nos pasamos a ver que también tenemos que armar unidades didácticas para las competencias de empleabilidad. Entonces, ¿qué unidades didácticas vamos a considerar? Las de comunicación efectiva, las de tecnología de la información y las de emprendimiento. Aquí debemos tener al menos una unidad didáctica por cada una. Si tengo otras competencias de empleabilidad, como de repente trabajo en equipo, ética, solución, también generando una unidad didáctica, ya pueden terminar generando una unidad didáctica, o de lo contrario pueden ser, en este caso, abordados de forma transversal. ¿A qué me refiero? A que la ética como contenido lo puedo llevar a una unidad didáctica de la competencia técnica, como un contenido lo puedo llevar, ¿ya? Puede ir como contenido. Solución de problemas, no lo quiero llevar como unidad didáctica, lo puedo considerar como contenido, como ustedes lo han hecho en el ejercicio que acabo de revisar, ¿no? De sus productos, ustedes lo han considerado algunos como contenidos de sus competencias específicas. Hay algún micro que parece que se ha encendido, está haciendo un filtro de ruido. Revisen sus audios, por favor. Muchas gracias. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos considerar este proceso como parte de diríamos, del trabajo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? ¿Ya? Eso es importante para tomar en cuenta. Te llamo en un ratito, por favor. Sí, no te preocupes, gracias. Bien, entonces, de esta manera nosotros construimos las unidades didácticas, ya para competencias de empleabilidad, y aquí hemos puesto un ejemplo en el caso de comunicación, ¿no? Tienes la comunicación, tienes su capacidad, tienes sus indicadores de logro que han sido también probablemente asumidos como los indicadores de logro que se construyeron en el anexo 8, y luego tienes un conjunto de contenidos para esta capacidad, ¿no? Esta relación entre la capacidad y los contenidos genera el nombre de una unidad didáctica: comunicación efectiva, comunicación afectiva, comunicación para el emprendimiento, comunicación para la trayectoria personal y profesional. El nombre ustedes lo pueden elegir, ¿ya? Pero siempre el nombre se tiene que relacionar con la capacidad y se tiene que relacionar con el contenido. Una unidad
es suficiente, pero si de repente es el programa de estudios exige trabajar unidades didácticas donde el estudiante requiere formarse de repente en habilidades comunicacionales, porque va a tener mayor relación de repente con público, con cliente, porque así lo requiere su programa, puedo armar una segunda unidad didáctica, con otro nombre, ¿ya? Con otro nombre. Es otra capacidad, obviamente que se desprende de acá, porque esta también se desprendió de acá, otra capacidad con otros indicadores, ¿ya? Con otros indicadores, pueden ser 2 indicadores como mínimo, con un conjunto de contenidos y con su propio nombre, ¿ya? Entonces, con uno es suficiente, pero ustedes pueden elegir en este caso de acuerdo a la necesidad que tenga el programa de estudios y a la complejidad también del nivel que están trabajando, ¿no? Eso es lo que hemos hecho la jornada anterior, ¿ya? Lo que estoy haciendo es feedback de lo que hemos hecho, aún a pesar de que ustedes han desarrollado un buen trabajo, pero no está de más hacer un poquito memoria de lo que hemos trabajado para que ahora iniciemos ya el proceso de organización de la distribución de créditos y horas en nuestro itinerario formativo. Comprende la organización de los módulos, ¿ya? La organización de los módulos. Ya hemos puesto en una jornada anterior que hemos desarrollado hace 2 semanas, hemos determinado cómo organizar los módulos, ¿no? Si es que una unidad de competencia es un módulo, para armar módulos, como lo ha hecho, por ejemplo, confecciones, ¿no? El micro, por favor. Y a su vez tomar en cuenta que cada módulo comprende 3, tiene que tener integrados sus componentes curriculares. Un módulo tiene competencias específicas, competencias para empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Entonces, aquí se traslada la competencia específica de este módulo y aquí se traslada la competencia de empleabilidad de este módulo. Aquí se traslada, si esta es la unidad didáctica 1, acá va la unidad didáctica 2, acá va la unidad didáctica 3. Pero si este módulo 1 está asociado a la unidad de competencia 1 y está asociado a la unidad de competencia 2 y en la unidad de competencia 2 tenemos de repente 2 unidades más, entonces acá tendrá que ir la unidad didáctica 4 y acá tendrá que ir la unidad didáctica 5. Entonces acá trasladamos todas las unidades didácticas de acuerdo a las competencias, unidades de competencias técnicas que tiene este módulo. Luego, en la competencia de empleabilidad, hemos decidido trabajar primero, de repente, con TIC, trasladan la unidad didáctica de TIC. Pero de repente ustedes dicen, yo necesito TIC porque efectivamente estamos haciendo trabajo remoto, pero mi programa también me dice que necesito comunicación. Y como yo he trabajado 2 unidades de comunicación, entonces voy a trabajar aquí la primera unidad y en el otro módulo la otra unidad de comunicación. Entonces traslado la competencia de TIC y también tengo que trasladar la competencia de comunicación. Aquí iría la unidad didáctica 1 de TIC y acá iría la unidad didáctica de comunicación. Entonces, este módulo tiene asociado 2 unidades de competencia específicas, 2 unidades de competencias de empleabilidad y por cada componente tiene, en el primer componente específico técnico tiene 5 unidades didácticas y en el segundo componente de empleabilidad tiene 2 unidades didácticas de empleabilidad. Total tiene 7 unidades didácticas este módulo para poder desarrollar, ¿no? Competencia específica es la parte de la especialidad, conocimientos, habilidades, actitudes específicas necesarias para el proceso formativo técnico que garantice la inserción laboral de los estudiantes, ¿no? Mientras que las competencias de empleabilidad nos permiten a nosotros fortalecer y desarrollar esas características personales y sociales necesarias que debe reunir o que debe demostrar todo estudiante egresado a lo largo de su vida y también en el espacio donde va a desarrollarse laboralmente, ¿no? De la misma manera, el tercer componente del módulo tiene que señalar aquí qué proyecto
vamos a desarrollar para poder nosotros conseguir la consolidación e integración de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos un plan de producción, un proyecto de actividades productivas, ¿no? Que pueden desarrollarte tanto en el CEPRO como fuera del CEPRO, tanto de forma interna como de forma externa, ¿no? Dentro del haciendo planes y proyectos, y fuera del CEPRO en convenios y alianzas con talleres, negocios o empresas, ¿no es cierto? O a través de la aplicación de las normativas que implican también posibilidades para desarrollar prácticas preprofesionales y profesionales tanto en el sector privado como en el... Esta corresponde a cómo se organiza nuestro plan de estudios. Entonces tendríamos de la siguiente manera, ¿no? Que el itinerario del anexo 10, del anexo 10, que es el que estamos trabajando, se va a organizar por módulos. Entonces, ustedes ya han organizado, pero si es en el formato en Excel, automáticamente ya lo traslada, ¿no? Al anexo 10. Vamos a suponer que mi programa de estudios tiene 4 unidades de competencia y yo he organizado que la unidad de competencia 1 y la unidad de competencia 2 está el primer módulo, el módulo A. Y en el módulo B está la unidad de competencia 3 y acá estaría la unidad de competencia 4. Ahí está todo el programa de estudios. Ahora nos vamos a la de empleabilidad. Como son tres competencias, hemos dicho que acá está la competencia de empleabilidad de comunicación y la competencia de empleabilidad de TICS. Acá hemos dicho que la otra competencia de empleabilidad de comunicación está aquí y nos faltaría agregar acá la competencia de empleabilidad de emprendimiento. Ahí están las 3 competencias mínimos, ¿no? Comunicación, TIC y acá está emprendimiento. Ahí está mi plan. Ahora traslado las unidades didácticas de acuerdo a las unidades de competencias. Acá tenía la unidad didáctica 1, 2, 3 unidades didácticas. La unidad didáctica 2 tenía, la unidad de competencia 2 tenía 2 y lo mismo, traslado acá. ¿Cuántas tenía la unidad de competencia 3? Tenía 4 unidades. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuánto tenía la unidad de competencia 4? Ah, tenía 2. 1, 2. Ya están aquí. Muy bien. Ahora las de comunicación, habían 2 unidades. Una está yendo aquí de comunicación y la otra está yendo acá. Hay una unidad didáctica de TICS y la otra de emprendimiento está yendo aquí. Ya están ahí las unidades. Por lo tanto, ya tenemos el conjunto de unidades. Una vez que hemos trasladado las unidades didácticas, ya están trasladadas, para el caso del Word hay que trasladarlas, vuelvo a repetir, para el caso de Excel se trasladan automáticamente. Entonces, estas unidades didácticas requieren considerar cuántos créditos se van a generar por cada unidad didáctica. Vamos a suponer que este programa de estudios tiene 4 unidades y tiene 80 créditos. Entonces, estaríamos hablando que este primer módulo de repente tiene 40 y este segundo módulo podría tener 40. Más o menos, pero podríamos estar hablando sobre 40. ¿Podría tener más? Sí, porque dijimos que un periodo académico como máximo puede tener 24, entonces en un año significaría que podríamos tener 48. Y si es ciclo medio, 48 por 2, significaría que podríamos llegar hasta 96 créditos en 2 años, ¿ya? 48 en un año y 96 en 2 años. Por lo tanto, o respeto los 80 o puedo llegar hasta 96, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos con 80. Entonces, acá debe haber 40, por lo tanto, tendríamos que considerar que tenemos que sumar la cantidad de tiempo entre las unidades didácticas, ya, entre 5 unidades didácticas aquí y 2 de empleabilidad, y tendríamos que considerar entre las horas de la experiencia formativas. Acá serían 6 unidades didácticas y acá 2, y aquí las experiencias formativas. Hay que trasladar las horas, ¿no? Hay que trasladar los créditos de tal manera que al sumar la distribución de créditos, aquí tenemos que tener 40 créditos y en el otro 40 créditos, ¿no?
Entonces, para ello hay que tomar en cuenta algunas precisiones que nos señala la norma para el tema de la distribución. Pero vamos a asumir una distribución, por ejemplo, para la primera unidad didáctica de 2 créditos. Le pongo 2 créditos acá y comienzo a distribuirlos. Va a tener 2 créditos, pero uno va a ser teórico práctico y el otro va a ser práctico. Entonces, una vez que he hecho la distribución y repito lo mismo hacia abajo, me voy a pasar aquí a contabilizarlo a horas. Entonces yo digo, un crédito teórico práctico, aquí lo multiplico por 16. 1 por 16, 16. Y si es práctico, sería por 32. 1 por 32, 32. Por lo tanto, tengo 48 créditos. Ese proceso lo repito. ¿Ya? Repito nuevamente aquí, por ejemplo, con las competencias de empleabilidad, también puedo repetir. Digo, de repente 1, 1, ¿no? O de repente también puedo señalar aquí, de repente la segunda unidad de competencia va a tener aquí, perdón, la segunda unidad didáctica va a tener 3 créditos. Entonces yo digo, va a tener 2 teóricos y va a tener un práctico. En la siguiente, de repente yo voy a decir al revés, va a tener 3, pero va a ser un teórico y va a ser 2 prácticos. Entonces vamos a darnos cuenta que las horas se modifican, porque 2 por 16 es 32 y 1 por 32 es 32. Entonces acá tenemos 64. Pero acá la multiplicación es diferente. 1 por 16, 16, y 2 por 32, 64. 64 más 16 serían... Maestra Ana, se ha quedado congelado, no se ve. 80, maestra. ¿No ven ustedes el itinerario formativo? Sí se observa, profesora. Se observa. No he cambiado está de... congelado. Claro, a ver. Sí se observa, sí se observa. Se ve. Lo que pasa es que estoy trabajando solamente en un PPT. Está bien. No he cambiado de PPT, estoy trabajando en el mismo PPT. ¿Ya? Entonces vamos a ir trabajando nosotros y nos vamos a dar cuenta que la distribución entre teórico y práctico nuestros créditos pueden tener diferente tipo de resultado en horas, ¿ya? Mientras estos 3 créditos, cuando se distribuyen más para teórico y menos para práctico, me sale 64 horas, inclino más al práctico y me acumula más horas, me acumula 80 horas. Eso es muy importante tomar en cuenta porque cuando sumemos que no debemos nosotros sobrepasar, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con el calendario académico, ¿ya? Hay que ver mucho la relación con nuestra calendarización académica, porque nosotros tenemos un auxiliar técnico de 40 créditos y 950 horas. ¿Y cuánto sería el máximo de horas que yo podría darle a un auxiliar técnico? Si mi calendario académico es 1110, entonces yo no puedo pasar el total de horas de más de 1110, de repente 1200, 1300, aunque la norma no me dice a mí el máximo de horas, sí debo tomar en cuenta mi calendarización, porque si yo le agrego más de 1110, entonces ese estudiante va a tener que regresar el otro año para completar las horas que le falta. Por lo tanto, no sobrepasen el calendario académico de cada año, ¿ya? Y eso se repite para el año 1 y lo mismo se repetiría para el año 2, si es que la misma cantidad de horas tendríamos que considerar nosotros para el año 2022, ¿no? Entonces, ese proceso lo vamos a hacer y en el caso de las experiencias formativas, los créditos que se distribuyen, por ejemplo, si yo le coloco aquí, hay 80 créditos y de repente yo digo que acá va a tener 15 créditos, estos créditos no tienen créditos teóricos, todo va a ser práctico, por lo tanto, los 15 créditos van a ser prácticos y los 15 créditos no se multiplican por el teórico, hay que multiplicarlo por 32. Total que va a salir acá, ¿ya?
Ese es el proceso para acabar. Se hace lo mismo con el segundo módulo, con el tercero, con el cuarto, de acuerdo al número de módulos que tiene. Por lo tanto, es importante considerar que si el programa de estudios es técnico, ¿ya? El mínimo es 80 en créditos y el mínimo es 1760 en horas, para distribuir en dos años, ¿ya? Y cuando hago la distribución de unidades didácticas, debo darme cuenta que el porcentaje de unidades didácticas debe tener un crédito mínimo de 53. Eso, hablando de porcentajes, equivale a más del 50% de unidades didácticas que debe tener mi programa de estudios, porque la mitad es 40 y este sobrepasa la mitad, prácticamente 65%, ¿ya? Sería más o menos 65% de unidades didácticas unidades didácticas específicas. Luego, entre las competencias de empleabilidad y las experiencias formativas, el peso está ahí, en créditos. ¿Qué significa? Que del 35% aproximadamente, estaríamos hablando que esto equivale a un 15% de repente en empleabilidad y a un 20% en experiencias formativas. Es más o menos el peso por unidades didácticas, ¿ya? Es el peso por unidades didácticas y por créditos que hay que tomar en cuenta. En el caso del auxiliar técnico es 50% de unidades didácticas. La mitad de 40 es 20 créditos, ¿ya? 8 para empleabilidad y 12 para experiencias formativas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos señalando con esto? Que probablemente estamos hablando de una proporción de 30 y 20, ¿no? Más o menos para sacar el 100%. Entonces, quiere decir que hay que considerar y hay que tener claro que para el caso de las unidades didácticas de empleabilidad, que esa fue una pregunta que me hicieron en una jornada anterior, no pueden ser muchas unidades didácticas de empleabilidad, porque el peso de créditos está más en la específica, por lo tanto, tiene que haber más unidades didácticas de específicas y solo las necesarias de empleabilidad para este peso de estos planes y programas de estudios, ¿ya? Entonces, eso es importante considerar. Y cuando hagamos la distribución por periodos, hay que darnos que cada periodo académico debe tener como máximo 24 créditos. No debemos pasar los más de 24 créditos. ¿Puede ser menos? Sí, puede ser menos. Si tengo un plan de estudios de 40, uno puede ser 20, el otro puede ser 20. O uno puede ser 19 y el otro puede ser 21. O uno puede ser 18 y el otro puede ser 22. Pero no podría tener uno, por ejemplo, que diga 16 y el otro de repente diga 25. El problema sería con el de 25 porque está pasando un periodo de 24 créditos que señala la norma, ¿no? Entonces, ahora nos vamos al ejercicio de cómo hacemos la distribución de nuestros créditos en este ejercicio. Sí pueden ver la diapositiva, ¿no es cierto? Sí lo ven, ¿no? Aquí ya lo vemos, ya en el dibujo de repente diseñado, ¿no? Acá están las unidades didácticas, por ejemplo, acá está el nombre del módulo, acá está la competencia específica, acá está la de empleabilidad, acá está la primera unidad de competencia y la primera unidad tiene 3 unidades didácticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando que está asociada a una unidad de competencia, entonces la primera, por ejemplo, tiene 4 créditos, entonces 3 teóricos y un práctico, 3 por 16, en este caso 48, y 1 por 32, 48 más 32, 80, y así vamos sacando, ¿no? Acá tiene 5 créditos. Puede ser que de repente 2 sean teóricos, 3 prácticos, entonces multiplicamos 2 por 16, 32, y 3 por 32 serían 96, ¿no es cierto? Y luego decimos 32 más 96 serían 128, ¿no es cierto? 128. Ahora al revés, de repente 3 teóricos y 2 prácticos. Entonces 3 por 16, 48, y 2 por 32,
64. ¿Ya? 2 por 32, 64. Entonces, ahora sumamos esto y sería 112, ¿no es cierto? Y así vamos desarrollando. Lo mismo hacemos con la de empleabilidad, tiene comunicación efectiva, tiene 3 créditos, 2 teóricos, 1 práctico, entonces acá sería 2 por 16, 32, 1 por 32, 32, y el total sería 64. Ahora, hemos distribuido acá, como son 4 módulos, 20, 20, 20, 20, acá hemos distribuido, por ejemplo, los créditos, acá tiene 3 créditos, por ejemplo, para este módulo. Entonces, no hay teórico, todo es práctico y multiplicamos 3. En este caso, estos 3 créditos vamos a multiplicar por 32, serían 96, ¿no es cierto? Esto equivale igual a 96. Acá no hay teóricos, ¿no? Entonces, ya tenemos el primer módulo. Entonces, como este es un técnico, micros, por favor, como este es un técnico, ¿ya? Y tiene módulo 1, tiene módulo 2, tiene módulo 3 y tiene el módulo 4, ya tiene 4 módulos, entonces quiere decir que aproximadamente cada módulo tiene 20 créditos, ¿no? Cada módulo de estos tiene 20 créditos, módulo 2, módulo 3, número 4. Estamos trabajando el módulo 1. Este itinerario formativo es de técnico, 2 años, ¿no? 4 periodos académicos. Por lo tanto, este es el primer periodo, este es el segundo periodo, este es el tercer periodo y este es el cuarto periodo. Si trabajo el auxiliar técnico, trabajaría solo hasta acá. En las 2 primeras columnas van a colocar los créditos y al costado le van a colocar el valor en horas. ¿Eso qué significa? Acá tiene 4 créditos, aquí están los 4. ¿Cuánto es el valor? 80. Aquí va 80. 5. 5 y el valor 128. Acá Sí, no hay problema. 5 y las horas 112. ¿Ya? 112. Terminamos con las unidades didácticas de específicas, nos vamos a la de empleabilidad. Tiene 3 créditos y las horas son 64. Ya está. Ahora traslado el tercer componente, que es experiencias formativas. 3 créditos y el total acá es 96 horas. ¿Ya? En 5, 14. 14 más 3, 17, más 3, 20. Ahí están 20 créditos. Y lo que hacemos también, estas horas de acá se suman para tener el total de horas de este primer módulo, ¿no? Entonces, estaríamos pensando que esta primera se va a desarrollar en el primer periodo, en el primer semestre. Continúo, ahora el segundo módulo pasaría a este segundo módulo 2 que está acá, ¿no? Este segundo módulo 2 se trabajaría aquí, ¿no es cierto? Aquí trabajaríamos. El tercer módulo lo trabajaríamos aquí y el cuarto módulo lo trabajaríamos, en este caso, aquí, ¿no? Cada uno en su columna, no acá, sino debajo del segundo módulo, tercer módulo y cuarto módulo. Este es el primer módulo. De esta manera tenemos nosotros trabajado la distribución de créditos y de horas. ¿Preguntas, maestros? Ya con sus formatos, con su Excel o con su Word. ¿Se escucha, maestros, maestras? Buenas noches, maestra. Le escucho, maestro. Buenas noches. Sí, quería consultarle con respecto a lo que es cocina. Hemos considerado solamente dos módulos de acuerdo a las competencias, ¿no? Las unidades de competencia.
En este caso, al haber solamente 2 módulos durante 2 años, Ajá. ¿cómo se podría trabajar? Porque si el máximo por el periodo académico es de 24 créditos, Ajá. tendríamos que dividir el módulo en 2 periodos. Tendríamos que dividir efectivamente el módulo en 2 periodos. Quiere decir que al momento de trabajar, acá lo voy a borrar un ratito, haríamos lo siguiente, ¿no? Este primer módulo, ustedes solamente tendrían este módulo 1 y tendrían el módulo 2, ¿no es cierto? Entonces, en este primer módulo, si hablamos de 80 créditos, este primer módulo tendría 40 créditos y este segundo módulo tendría otros 40 créditos. Entonces, como es un solo módulo, vamos a distribuir los 40 créditos entre el primer periodo y el segundo periodo. Y este segundo y el cuarto periodo, ¿ya? Quiere decir que la certificación se dará al término de los 2 periodos para el primer módulo y en el segundo año la segunda certificación al término del tercer y cuarto periodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entiendo, maestra. En el caso de que puedo poner un módulo para un periodo y el otro módulo para 3 periodos. Va a depender de la complejidad que usted analice en las unidades de competencia, como para poder mencionar cuántas unidades didácticas tiene el módulo que de repente requieran menor tiempo de ejecución y lo desarrolle en un periodo, y el otro, por ser mucho más extenso, con mayor cantidad de unidades didácticas, requieran 3 periodos académicos. No existe una regla para poder definir exactamente que el módulo tiene que encajar en un periodo académico o en 2 periodos académicos. Ya, gracias, maestra. No se preocupe, maestro. ¿Alguna otra consulta, estimados maestros y maestras? Sí, maestra. En el Sí, caso que usted buenas dice, por noches. ejemplo, buenas noches, Miss. Ya. En el caso que usted dice, por ejemplo, en este módulo que es de 40, solamente va a ser de marzo a julio y el otro sería de julio a diciembre. ¿Así lo trabajaríamos de esa manera? O... Claro, cuando nosotros vamos a hacer la distribución de periodos académicos, vamos a tener que ir primero a nuestra calendarización. Entonces, como la calendarización es la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, recuerden que en una calendarización nosotros trabajamos 40 semanas, ¿no? Y tiene por ahí me dijeron la vez pasada que tenían una calendarización que tiene 1110 horas, ¿ya? 1110 horas. El calendario del año académico 2021, ¿ya? ¿Cómo hemos hecho la distribución? Como si fuera mi almanaque, lo he distribuido desde la semana 1 hasta la semana 40, ¿no? Entonces, he hecho esa distribución para poder alcanzar luego mis jornadas y irlas filtrando, obviamente, porque de las 40 semanas hay días de jornadas de reunión con docentes, hay feriados, ¿no? Hay otras actividades. He filtrado y me va a salir este tipo de cantidad de horas. Entonces, si yo trabajo un auxiliar técnico de 40 créditos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a distribuir entre 2 periodos académicos, entendiéndose que si hay 40 semanas, del 1 al 20 es el primer periodo y del 21 al 40 el segundo periodo. Pero de esas 20 semanas que yo tengo, de esas 20 semanas, vuelvo a repetir, hay semana, por ejemplo, como ahora, que podemos empezar hoy día, marzo, las clases, diríamos las actividades académicas, pero las clases todavía no. Entonces, esta primera semana y esta segunda semana, ya la semana 1, planificación. La semana 2, planificación. Entonces, de las 20 semanas, ¿cuánto me está quedando? 18 semanas. 18 semanas. Así es, ahí salen las 18 semanas. Y en esas 18 semanas yo tengo que incorporar ahí mis unidades didácticas, ¿ya? Y tengo que considerar que de las 18 semanas hay una semana para incorporar acá también la evaluación y la subsanación de los estudiantes si es que tuvieran que subsanar unidades didácticas. ¿Cómo voy a planificar y cómo voy a desarrollar?
no voy a trabajar por módulos, colegas, voy a trabajar por unidades didácticas. Esa es la clave para trabajar, ¿ya? La clave para trabajar es, yo a veces percibo cuando el docente me dice, profesora, ¿y cómo voy a incorporar el módulo? Es como que yo quiero que el módulo lo quiero trabajar en el periodo académico. Pero más concentrados es en organizar las unidades didácticas dentro de los periodos académicos. Por eso es que estamos haciendo esto. ¿Por qué? ¿Porque estamos organizando acá módulos? No, estamos organizando las unidades. Las unidades. Entonces, si yo pongo que esta primera unidad, 4 créditos, le estoy poniendo sus horas, entonces esta unidad didáctica tiene 4 créditos y esta es la primera unidad que va a trabajar el estudiante. Si va a llevar en ese mismo orden, cuando termine la primera unidad, paso a trabajar la segunda unidad. Entonces, en el calendario académico pondré de la siguiente manera, si empiezo con esta primera unidad, del 18, no sé cuándo se inicia, del 15 de marzo, ¿no? Del 15 de marzo, y este equivale a, vamos a suponer que equivale a 80 horas. ¿Cuántas 80 horas equivale más o menos a cuántas semanas? Una semana para nosotros es 30 horas, 2 semanas 60 horas, ¿no? La tercera semana la voy a trabajar desde el 15 de marzo hasta aproximadamente, de repente, los primeros días de abril, esta primera unidad didáctica. A continuación, si esta es la segunda unidad didáctica que voy a trabajar, cojo de la primera semana de abril y me voy hasta que culmine y se complete esa cantidad de horas. Y así voy a ir programando por cada periodo académico y de acuerdo a mi calendarización académica. Si en este proceso, en este intermedio, entre esto y esto, necesito primero trabajar de repente comunicación, o de repente alguien dice, profesora, por la trabajo remoto, necesito primero que mis estudiantes dominen TICS, yo puedo empezar con la primera unidad didáctica de repente de empleabilidad y luego me paso a trabajar las de específicas. O sea, aquí el orden del uso de las unidades didácticas también están en función de cómo ustedes organicen, ¿no? Sobre todo en el caso de empleabilidad. Si estas unidades didácticas, uno, ¿no? es consecuencia del otro, pues hay que seguir un orden uno debajo de otro, ¿no? Eso es en el proceso de organización. ¿Alguna otra consulta, colegas? Profesora Ana, buenas noches. Yo tengo una consulta, por favor. Sí, la escucho, Miss, con gusto. Gracias. Como es de conocimiento de todos, estamos desarrollando el plan de estudios que ya estamos por terminar dicho trabajo, ¿verdad? La que habla pertenece al grupo de confecciones. Entonces mi pregunta es, ¿en qué parte de la unidad didáctica se va a desarrollar los proyectos y prototipos? Por ejemplo, nosotros desarrollamos la ropa de dama, de caballero, de niños, deportivas, donde se requiere cumplir con la demostración de control de calidad y acabados de la prenda, conforme estamos considerando los módulos. Lo que ocurre es que en este proceso que estamos nosotros incorporando nuevos planes, ustedes tienen que trabajar las unidades didácticas que han construido. No recordar lo que hemos estado trabajando con la currícula anterior, porque si ustedes quieren armar un nuevo programa de fabricación de prendas de vestir, pero quieren intentar incorporar operatividad de máquinas, No se escucha. No se escucha, maestra. No se escucha. No se escucha. Maestra, se ha perdido su voz. Se perdió la comunicación. Señal creo que está mal, colegas. Podría Hay que repetir, por prever. favor.
ver. Maestra Anita, sí, su audio se lo escucha entrecortado. Maestra Ana. Sí, yo les escucho. Vuelvo a repetir, Miss Ana. Por favor, no se le entiende, puede repetir. Voy a volver a repetir lo que dije hace un momento, ¿ya? Por favor, si apagamos los audios porque se acopla, me parece que se está acoplando. Yo escucho un eco cuando estoy hablando. Decía de que cuando nosotros elaboramos un nuevo programa de estudios tomando en cuenta el CENOF, pues no podríamos nosotros intentar trasladar lo que ya hemos estado haciendo con los otros programas anteriores y querer intentar sacar los mismos trabajos, ¿no? Sino que no tiene sentido armar un nuevo programa y querer intentar seguir haciendo lo que hemos estado haciendo de repente con la currícula anterior, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo logran ver, es el Excel del programa de fabricación de prendas de vestir. ¿Lo ven? Sí se ve, maestra, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, aquí lo han trabajado con la plantilla, miren, ¿no? Primero tienen aquí el 8, tienen el anexo 9, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo han organizado los módulos, a ver. Aquí podemos ver nosotros los módulos, por ejemplo, dice, tiene 7 unidades de competencia y han creado el primer módulo, control de calidad en proceso de producción. Ese es el nuevo módulo, colegas. El segundo módulo se llama trazado, tizado, tendido y corte para la producción de prendas de vestir. El tercer módulo se llama habilitado y ensamblado de piezas de las prendas de vestir. Y el cuarto módulo se llama acabados finales de la prenda de vestir. Ahí están los 4 módulos. Entonces, cuando a mí me dice, maestra, ¿en qué momento voy a fabricar mis prendas para damas, para niños? Pues tengo que mirar el módulo y tengo que mirar la unidad de competencia. Si este módulo se llama control de calidad en los procesos de producción, entonces tengo que identificar qué es lo que van a trabajar. Y en las capacidades se habla de trabajar control de calidad a las operaciones y se habla de trabajar acciones correctivas para el proceso productivo. Entonces se habla de tomar en cuenta la ubicación de los diagramas de operaciones, aplicación de ficha técnica, aplicación de estándares de calidad, ejecución de control de calidad. Y luego se habla de identificación de fallas y demostración de habilidades correctivas de las fallas. Pero aquí nosotros no estamos viendo, por ejemplo, confección de damas, confección de niños. Si yo me voy al segundo módulo, estoy viendo que comenzamos a desarrollar primero los procesos de trazado, tizado, tendido de tela y corte de piezas. Entonces, en este segundo módulo estamos hablando de procesos operacionales para trabajar trazado, tizado, tendido y corte de producción de prendas. ¿Qué prendas? De las fichas técnicas que hemos visto en el módulo anterior. Entonces, aquí vamos a trabajar unidades de producción. Vamos a trabajar cortes de piezas en medianas y grandes escalas, ¿no? Entonces, no trabajamos por proyectos, sino trabajamos por unidades de producción. ¿Qué quiere decir? Que estos módulos están vinculados con procesos de producción, ¿no? Pasamos al tercer módulo y tenemos el módulo de habilitado y ensamblado de piezas. Quiere decir que aquí entramos al módulo trabajado donde van a clasificar piezas de la tela, van a codificar las piezas de las prendas, de acuerdo a las tallas, a los diseños, aquí van a hacer ya operatividad de máquinas, por ejemplo, miren, mantenimiento de máquinas y van a hacer ensamblado de piezas. Y en el último módulo de acabados finales de las prendas, por ejemplo, que están haciendo en las prendas finales, ya viene la utilización de todo lo que es vaporizar, ¿no? Vaporizar, limpiar, etiquetar, embolsar, ¿no? De acuerdo a las especificaciones técnicas de la ficha. Entonces, esto es lo que van a trabajar en cada uno de los módulos. Los nombres, ¿quiénes los han puesto? Ustedes mismos han colocado los nombres de los módulos.
para luego irnos aquí al anexo 10, donde vamos a encontrar el módulo, y aquí está, miren, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, y aquí están las unidades de competencia. Esta con la unidad de competencia 1, el módulo 2 tiene unidad de competencia 2, 3, 4, el módulo 3 tiene unidad 5, 6 y el módulo 4 tiene la unidad de competencia 7. ¿Cuántas unidades didácticas? Aquí la podemos ver, ¿no? Acá tiene solo 2 unidades didácticas. Acá 2 unidades didácticas de las específicas y 2 de la de empleabilidad. En el módulo 2 tiene 3 unidades didácticas y tiene una de empleabilidad. En el módulo 3 tiene 2 unidades didácticas específicas y unas de empleabilidad. Y en el módulo 4 tiene una unidad didáctica y tiene específica y una unidad didáctica de empleabilidad. Esas son las propuestas. Entonces, ¿qué faltaría ahora? Distribuir, porque este programa de estudios es técnico, nivel 2, correspondería a 80 créditos y por lo tanto podríamos ponderar que sería de repente 20, 20, 20, 20, ahí estarían los 80 créditos y tendríamos que comenzar a hacer la distribución primero aquí de créditos y luego la pasaríamos a horas y luego distribuir en porcentajes iguales de 20 créditos cada módulo. Podríamos decir que el primer periodo es para el módulo 1, el segundo periodo para el módulo 2 con 20 créditos, el tercer periodo con 20 créditos para el módulo 3 y el cuarto periodo, ¿no? 20 créditos para el módulo 4. Esa sería tentativamente la distribución de créditos y horas para este programa de estudios. ¿Preguntas, maestra, colegas? Sí, maestra, sí. Maestra Ana, quiero hacer una consulta. Dígame, Miss, la escucho. Maestra, buenas noches con todos. Maestra, buenas noches. Ahí podíamos considerar en lo que es trazado de moldes, trazado de prendas. ¿Por qué? Porque en qué momento nosotros, en el momento que tracemos los moldes, ¿qué vamos a trazar moldes? ¿Pero de qué cosa? Porque, por ejemplo, en los tecnológicos... perdimos la conectividad. Pero, Miss, ¿me escucha? Maestra Anita, yo también maestra Anita, sí, yo estoy hablando, se me fue la comunicación, maestra. Lo que justamente lo que yo pedía es que, por ejemplo, Senati también trabaja con plan de estudios. Entonces, ahí cuando voy al curso dice, confección de prendas deportivas. Y en el trazado de moldes es la elaboración, por ejemplo, de la casaca, del pantalón, de niños, de damas, de caballeros, todo lo que son trazados. Por eso que yo en el momento cuando estamos desarrollando este cuadro de los módulos, ¿en qué momento vamos a trazar, maestra Ana, por favor? Porque los estudiantes, como son, claro, está bien, sería para los estudiantes que van, por ejemplo, a un tecnológico que ya tienen mayores conocimientos, pero dice que va a haber estudiantes que, por ejemplo, que son de primaria, ¿no? Entonces, ellos van a querer hacer una prenda. Entonces yo le pedía, ¿en qué momento podemos colocar? Sí, maestra. Maestra. A ver, cuando ustedes tengan una duda en su programa de estudios, no se trata de lo que nosotros de repente querramos o estamos pensando en los estudiantes, sino que tenemos que cruzar esa necesidad con el plan de estudios, porque si no nosotros estaríamos de repente incorporando algo que no corresponde a este programa. No sé si hemos revisado el programa de patronaje, pero de repente el programa de patronaje podríamos revisarlo para ver si ahí podríamos cubrir esas necesidades. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta lo que dice la maestra, porque ha ido a Senati y ha llevado un plan de estudios de confección de prendas deportivas, que no es fabricación de prendas de vestir, porque ese es el programa que ustedes están desarrollando acá. Y en ese programa de estudios, cuando yo tengo una duda, reviso, me voy al anexo 8, reviso las unidades de competencia que dicen claramente, control de calidad, trazado, tizado de piezas, por ejemplo, habla de tendido de tela, corte de piezas, habilitado de piezas, unión de piezas y proceso final de la prenda de vestir. Entonces, la profesora me dice, ¿dónde hago
me decía el trazado, me decía, ¿no? El trazado de la prenda. Acá en la unidad de competencia 2 tiene trazado y tizado, ¿no? Acá dice, verifica la tela y materiales para el planteamiento del tizado de piezas de acuerdo a la orden de corte. En la segunda unidad de competencia dice, realiza distribución de moldes de las piezas de la prenda de vestir de manera manual o utilizando un software en base a los moldes, cantidad de prendas requeridas, tallas y colores, considerando la optimización del material. Entonces, estamos hablando que en la unidad de competencia 2 se va a trabajar todo el tema de la distribución de moldes y en este caso el trazado y tizado de los moldes. Es lo que señala la unidad de competencia 2, ¿no? ¿Alguna duda? Pueden ingresar al programa de estudios de patronaje para ver si ustedes también encuentran ahí un complemento y de repente lo que requieran es también incorporar el programa de patronaje, ¿no? Como otro plan de estudios. Había otra maestra que también nos pidió la palabra. La escuchamos, maestra. Maestra Ana, buenas noches. Buenas noches, Miss. Yo también quería acotar a la pregunta de mis colegas. Nosotros nos hemos guiado con el seno maestra para formular todas capacidades e indicadores. Mi pregunta también es, maestra, por ejemplo, en el primer módulo trabajamos de control de calidad. Y mi preocupación también, maestra, es lo siguiente. ¿Yo en qué prenda voy a demostrar el control de calidad? Por ejemplo, también en el segundo módulo dice trazar, tizar. Yo tendría que elaborar una prenda, un proyecto para poder demostrar, maestra. Por supuesto. Y yo creo que si ustedes han revisado los indicadores de logro, ustedes van a poder encontrar competencia 1, dice realizar control de calidad, dice preproyectar prototipo, ¿no es cierto? El molde, en este caso la pieza que ustedes van a tener como modelo, y luego producción, dice, de las prendas de vestir. Entonces, ¿qué producción van a hacer? Van a hacerlo de acuerdo a la ficha técnica. Entonces, en esta primera unidad de competencia, ustedes van a tener que trabajar la ficha técnica para trabajar los procesos de producción que se señala en el indicador de logro 2. ¿Ya? Entonces, sobre la base de ello, acá, ¿no? Trabajar no solamente la preproducción, sino también la producción respecto al tema de control de calidad. ¿Ya? Entonces, es importante, por eso, cuando tengamos alguna duda, revisemos los indicadores de logro de cada unidad de competencia para poder identificar qué es lo que nosotros podemos incorporar, por ejemplo, o tener claro qué es lo que vamos a desarrollar en cada uno de los módulos, ¿no? Entonces, aquí habla de preproducción y habla de producción. Pero esa preproducción y producción tiene que ir de la mano con una ficha técnica, ¿no? O especificaciones técnicas de la producción, si son unidades productivas, tomando en cuenta también para desarrollar en este caso las operaciones de acuerdo a los estándares de calidad que tienen que estar señalados tanto en la ficha técnica y que se puedan evidenciar en el prototipo. No puedo hacer producción si no he desarrollado primero un prototipo, ¿no es cierto? ¿Alguna otra consulta, colegas? Sí, Miss Anita, mire, por ejemplo, sí, en lo que estamos trabajando ahorita, lo sacó, ¿puede retroceder y colocar lo que estaba mostrando? Miss, voy a pasar a otro programa de estudios para recibir también otras consultas de otras especialidades.